Y hola amigos, estamos nuevamente aquí en la ciudad de Cali. Estamos aquí frente a la iglesia de la Ermita y en Google podemos encontrar que es una iglesia con un estilo gótico y aquí podemos encontrárnosla y darnos cuenta que así es. En efecto, la iglesia tiene un toque gótico, el cual, bueno, hace que sea atractiva para miles de turistas que visitan la ciudad de Cali. Esta iglesia neogótica, como la mayoría de iglesias neogóticas en América, tienen como referencia la Catedral de Ulm en Alemania. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad pensaba que era un lugar más grande, pero aquí en el plano ven que si hago para acá y para acá, eso es toda la iglesia. Pensé que iba a ser algo más grande, más espectacular, más wow. Lo que sí puedo destacar de este lugar es que es un sitio que en su momento, me imagino, fue muy lujoso. Y si quieren venir a visitar, ahí está. Y qué chévere tener esta iglesia aquí y al lado el río Cali. Pasando por aquí, lo más de tranquilo, lo más de fresco, está el río y nos alegra un poco el día escuchar el agua como fluye. También desde aquí tenemos una visual perfecta de la Torre de Cali, el edificio más alto de la ciudad de Cali, con un restaurante en el último piso. Así que es un parche muy divertido, algo muy alegre que también pueden ir a hacer si visitan la ciudad de Cali. Miren la arquitectura de este edificio en específico. Es algo hermoso y me imagino que es súper antiguo. También tenemos por acá más edificios del estilo. Y yo de verdad quedo impresionado con la cantidad de años que pueden tener. Estamos acostumbrados a ver nuevos edificios haciéndose cada día, pero no nos damos cuenta de lo valioso que es poder ver un edificio así de hace tantos años que está prácticamente intacto. Si queremos, podemos estar en un parque que queda al frente, el cual podemos encontrar cholados, diferentes frutas, galletas, limonadas, y nos podemos sentar acá un rato a apreciar el ambiente o a ver las palomas. Mira, la voz de los cholados, los restados bien puedan. Tienen a Mari de Mari Cholados y ya saben, le pueden venir a comprar a ella lo más rico de acá de Cali. Opciones gastronómicas hay muchas, pero si venís a Cali no te puedes perder ni el cholado, ni el raspado, ni por nada del mundo la lulada y el champús. Para mí la lulada y el champús son lo más riquísimo que puede haber acá, pero bueno, cada quien no, hay gente a la que no le gusta y no pasa nada, la buena para todos. Pero si tienen la oportunidad de venir y probarlo, háganlo, que no se van a arrepentir. Ahora nos encontramos en la plaza Jairo Varela. Esta plaza es en honor al maestro, al fundador del grupo Nietzsche. Y vean, aquí son varias trompetas, o eso es lo que quieren dar a ver, las cuales, si las vemos desde frente, dicen Nietzsche. Y esto por el grupo que ellos tenían, el grupo Nietzsche. Está ubicada a tan solo 5 minutos caminando de la ermita, así que es muy fácil llegar, no hay pérdida. Pueden venir, visitar y parchar acá un rato. Ey, y el paso de cebra acá es un piano. Por Dios, esto es una completa locura. Y de verdad, quedo impresionado con todo esto que se hace para el entretenimiento de la comunidad. Ahora estamos dentro de una de las campanas. En la plazoleta también nos encontramos una zona gastronómica y también un museo al cual se puede acceder. Y si van a venir a Cali, van a venir al Valle del Cauca, no se pueden perder tampoco el probar la locura. Son unos pastelitos deliciosos que únicamente los he visto acá en el Valle. Están casi que por todos lados, pero son unos pasteles muy ricos a base de hojaldre. Que están bien para probar, Vean, estos carros también nos los encontramos acá y se les llaman chivas rumberas. Se ven mucho acá en Colombia, en ciudades donde puedes festejar cosas, se encuentran mucho estos carros y es una rumba andante. Hey, que te gusta salir, pero no te gusta estar en un solo sitio, de aquí para allá. Estos carros son la solución.
sobre el río Cali encontramos una zona muy comercial. A esta se le llama el Boulevard del Río. Y esta parte de Cali es muy transitada y más en las noches. Las noches hacen eventos, hay gente bailando, gente comiendo, gente tomando, gente alegre, gente triste. Encontramos gente es lo que hay acá. Es algo muy chévere, es algo muy bonito, así que vamos a darnos una pequeña vuelta por acá antes de seguir con el próximo destino y les muestro. Aquí, en este lugar, es donde inicia el Boulevard del Río de la ciudad de Cali. Y el boulevard está construido encima del túnel urbano más largo de todo Colombia. Casi 1 kilómetro, por unos pocos metros menos. Es este túnel por el cual pasan todos estos carros día tras día. Comida, bebidas, cócteles, perritos, muchas palomas. Y es más que todo una zona por la cual podemos caminar, transitar y estar tranquilos por aquí, ya que hay seguridad privada, está la policía. Es una zona en el centro que de verdad es muy buena y muy chévere para parchar. Ve, mira, se ve precioso acá atrás y es muy tranquilizante el sonido del ruido. Es muy agradable este parche, recomendadísimo. Y ahora nos encontramos a 1.2 kilómetros de donde estábamos ahora. Nos encontramos en el Parque del Gato del Río. Es una de las esculturas insignias de la ciudad de Cali, con 4,5 metros de alto y 3.5 toneladas de peso. Este gato es una obra maestra. Bueno, me equivoqué, no mide 4,5 metros, sino 3,5 metros. El cartel que está aquí informativo me corrigió. Y en este parque donde está el gato, no solamente está el gato, sino que aquí están la mayoría de sus novias. Gracias a un sobrino del escultor del gato, fue posible hacer esta iniciativa para que más artistas del país pudieran participar en este proyecto que hoy es este parque. Entonces son artistas de una gran talla que participaron en este proyecto y es algo loquísimo ver cómo cada uno de ellos le dio su toque, le dio su personalidad a estos gatos, o bueno, a estas gatas. Y ahora mismo, después de varios años, nos siguen transmitiendo esto a turistas, tanto nacionales como extranjeros. Bueno, y ahora hablemos del sistema de transporte público aquí en Cali. En Cali, moverse por la ciudad es muy importante y para eso existe el Mío, que es el sistema de buses que usan muchas personas todos los días. Estos buses grandes y azules van por toda la ciudad y ayudan a la gente a llegar a sus trabajos, escuelas y casas. El Mío tiene muchas rutas que pasan por las calles principales de Cali. Las personas pueden subir en las estaciones, que son lugares especiales donde se espera el bus. Es una manera rápida y segura de moverse por la ciudad. Además de los buses, Cali también tiene el Mío Cable, que es un teleférico. Es como una cabina que va por el aire y conecta barrios que están en las montañas con el resto de la ciudad. Esto ha sido muy útil porque ahora las personas de estos barrios pueden llegar más rápido al centro de Cali. Aunque el Mío ayuda a muchas personas, todavía hay cosas por mejorar, como el tráfico en las calles. A veces hay muchos carros y eso hace que los buses se demoren más. Pero el Mío sigue siendo muy importante para que la gente de Cali pueda moverse por la ciudad. Ahora estamos afuera del Palacio de Justicia. Este lugar está rodeado de puro comercio, ya que está en la zona central de la ciudad. Es un edificio realmente grande, impactante su tamaño, su magnitud. Y bueno, vamos a seguir a ver qué más nos encontramos. Y andar por el andén es casi lo mismo que andar por la calle, por la carretera, por donde circulan los vehículos, porque por ambos lados vas a tener siempre tiendas. Aquí es donde se toma el transporte para las diferentes ciudades, barrios de Cali. Y aquí
encuentras de todo, realmente de todo. Ahora sí, damos fin a esta aventura, a este video, y me encantó recorrer la ciudad de Cali con ustedes, mostrarles un poco de lo que se puede hacer aquí, y aún hay mucho más por hacer, mucho más por recorrer, y esperemos en un futuro venir y documentar esas nuevas experiencias que van a ver. Les agradezco haber visto todo el video, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.